Lucas Gatt, director de fotografía de este documental sobre la vida y sobre lo que ha ocurrido aquel 18 de enero de 2015 con el fiscal Nisman, bueno, que causa sensación y que ha puesto nuevamente sobre el tapete, claro, en el marco del quinto aniversario de la muerte. Lucas Gatt es argentino, el único argentino que ha trabajado en este documental. No, hay un equipo local que desde la producción, nuestro sonidista local, el equipo que ha armado todo acá, que hubo que gestionar muchísimo. En realidad el proyecto parte de una productora de Barcelona, un director inglés. Claro. Yo en el momento vivía en Madrid, nos conocimos con el director. Y hicimos en el transcurso de los últimos años, en los últimos 10 años, hemos hecho documentales en 6 o 7 países, de muchos temas, no solo políticos. Y en realidad se da casi de casualidad que hoy estemos filmando uno en Argentina. Era porque es el caso político que le interesó al director, que entendió que había mucho para investigar y que bueno, con mucho trabajo llegamos a esto. Y que tiene una factura extraordinaria, hay que decirlo, está realmente muy bien hecho, lo recomendamos. Si todavía no lo han visto, igual ha generado que, bueno, que la gente, esto se estrenó el 1 de enero. El 1 de enero había gente que ya lo había visto completo, sí. Porque es un poco lo que va generando también esta nueva forma de consumir contenidos audiovisuales, que estén ahí a demanda y bueno, por suerte estaban todos cargados los capítulos. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias. ¿Qué hace exactamente el director de fotografía? El director de fotografía es la persona encargada de la parte visual de una película, un documental, un music video, lo que sea, o sea, todo el proyecto. Es el que trabaja con el director. El director es el que lleva la visión general de un proyecto. Esa persona entiende cómo quiere que se vea y recae mucho en cómo ejecutar eso y en compartir creatividad con su director de fotografía. Algunos directores vienen con ideas mucho más claras, otros directores vienen con ideas que tienen ganas más de llevarlas a otro lugar y ahí es donde entra la charla con el director de fotografía. Digamos, es una relación donde se va trabajando para mejorar y encontrar un idioma visual. Ahora, en este caso, en general es muy importante lo que se dice y cómo se lo dice, cómo se lo muestra en este caso. En este caso en particular, entiendo que mucho más, porque estamos hablando de un caso policial, además con muchísimas aristas políticas, pero bueno, ustedes tenían que contar o por lo menos mostrar un poco lo que había ocurrido aquel 18 de enero, o por lo menos recrear lo que había ocurrido, porque a ciencia cierta todavía no se sabe. Sí. Hay una causa judicial que está en marcha, pero todavía no hay definiciones en este sentido, para lo cual era muy delicado lo que se mostraba y cómo. Sí, sí lo es, y realmente ahí me parece que demuestra la seriedad del periodismo de una persona como Justin, que es el director y que yo admiro mucho y trabajo con él, porque es una persona que viene a escuchar a las partes. En este caso me parece que se vino a hablar con todas las partes, escuchar y... hay recreaciones, pero las recreaciones nunca fueron de una opinión, por decirlo así, sino... Estaban sesgadas, digamos. No, o sea, digamos, si una persona decía, digamos, si se decía algo, nosotros tratábamos de mostrar eso, pero eso para que ayude a entender, ¿no? O sea, al final claro, son 6 horas que uno tiene que ver por tele y realmente también poder... o sea, por ejemplo, lo hablábamos de que hay veces que las cosas, cómo estaban los resaltadores en esas mesas y demás, tratamos de ser lo más correctos posible. Que no se pase ningún detalle y que no erremos, que no pifiemos en eso. Porque es un tema muy sensible, hay que decirlo, y además ustedes no partían de ninguna hipótesis. La idea a priori no era demostrar nada, sino recrear a partir de los testimonios que ustedes iban recabando. Sí, esto en realidad parte, o sea, el proyecto... Estábamos varios años antes filmando otro proyecto en Nueva York. Y en realidad surge de una charla con el director. ¿Vos vivías en Nueva York? Contémosle a la gente. Yo en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles, fui a Nueva York para este proyecto. Ya estaba yendo y viniendo bastante. Y en una charla de escena, como se ha tenido muchas veces acá entre grupos de amigos, nos dimos cuenta de lo complejo que era. Era muy difícil explicar lo grande, digamos, que era y lo que conllevaba todo eso. Y ahí es donde
empieza el interés y realmente el motivo por el cual esto podría haber sido un documental de 1 hora y media, como hemos hecho mucho, y el director opta por hacer 6 horas porque entiende que es un caso que se remonta a mucho más que 24 o 48 horas, sino Claro. a décadas. No, es realmente impresionante. Aparte, yo decía la factura, ¿no? Porque los testimonios son realmente muy, muy impresionantes. Obviamente, cómo está mostrado lo es, pero además han tenido testimonios muy importantes de, bueno, protagonistas Sí. de la causa y de la política nacional. ¿Cómo es el arribo a ellos? Enseguida abren las puertas, quieren hablar. Está el caso de Estiuso, por ejemplo, sí. Está el caso de Lago Marcino, de la fiscal Fein, del mismísimo presidente hoy de la Nación, sí. Porque recordemos que el testimonio fue tomado en 2017, pero estamos hablando de pesos políticos, de peso específico importante, ¿no? Figuras importantes. Sí, y eso parte de un trabajo de nuestro equipo de Martín Roca y Justin Webster, que trabajaron por años en contactar y en poder hablar con todas las partes, contar lo que estábamos haciendo. Abiertamente, se le dijo a todas las partes, digamos que esto es poder escuchar los lados que explican su versión de, porque hay, al fin y al cabo, sí hay cosas que hay dos lados que se contradicen muchas veces y que las dos partes puedan hablar. Digamos, no era como vamos a escuchar a un lado y al otro no. Y eso, al ser muy abierto, fue un poco ir pasando de una persona a otra y realmente llegar a la mayor cantidad de testimonios que podían, y eso realmente fue nuestro equipo de producción y nuestros guionistas. ¿Hubo alguien que estaba ahí puesto y que finalmente no dio su testimonio, no quiso? Mira, en realidad se habló tanto y con tanta gente que había mucha gente que lo dio, hay mucha gente que no lo dio y no, tampoco se piden, de nuestro lado tampoco se piden motivos, digo en el sentido de que... No, está claro, digo, pero por ahí ustedes tenían muchas ganas de entrevistar a alguien y bueno, esa persona dijo que no. O sea, realmente, y me parece que esto Justin lo explicó, como digamos de alguna forma su objetivo siempre fue hablar con la gente que estaba más cercana a la historia, que había vivido la historia, que había sido parte de la historia, y con otros puntos que pueden dar quizás una opinión de afuera y demás, pero en general acercarse a las historias, a esas personas, y si se ve, ese es como un poco el hilo de que hay mucha gente que estuvo en un momento puntual. Claro. Lucas, ¿qué te impresionó de haber estado haciendo esto en primera persona, digamos? ¿Qué tenías en mente, en la cabeza? ¿Acaso por ahí un prejuicio o algo? Y de repente te encontraste como impresionado con lo que estabas viendo. Mira, después de ahora creo que llevo más de 60 países viajados, trabajando en todo tipo de proyectos, muchos documentales, me encontré con situaciones muy complicadas en el mundo, y cuando uno piensa que llega a Argentina un caso tan complejo que podría elevarse a una de esas. Y lo más impresionante es que no pasó. Que me parece que gran parte de esa transparencia lo que generó fue poder trabajar con una claridad, con una transparencia y de las dos partes, de todas las partes. Cuando decís, ¿esperabas amenazas, por ejemplo? No sé si esperaba amenazas, o sea, nosotros... ¿No las hubo? No, nunca las hubo. No. No. O sea, que trabajaron con absoluta libertad. Con absoluta libertad, no hubieron ningún tipo de amenazas y en ningún momento creo que nos sentimos incómodos. Nosotros hemos trabajado... ¿Con el estreno tampoco? No, la verdad que nada. Y viniendo de haber hecho un documental en Al Jazeera, en México para Al Jazeera, en Inglaterra, que te daban códigos de si te llamo y te digo una frase, eso quiere decir que no puedo hablar libremente. Hemos estado en situaciones que uno piensa que iban a ser, que eran peligrosas y llegando a esta, creo que, en gran parte por eso, ¿no? Porque desde el punto de partida todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo. Antes de filmar, todas las partes sabían lo que estábamos haciendo, la gente ya se había enterado, entonces nadie sentía que estábamos como, dando vueltas por detrás de alguien. Hay que decir que este documental no cierra la historia, obviamente, bueno, deja un final abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Hay alguna parte más? ¿Hay algo más que podemos esperar? No, y me parece que eso sí lo mencionó Justin y me parece que eso es parte de un periodismo que yo respeto mucho y él separó muy claramente lo que es el periodismo de él de contar. Recordemos que esto fue al mundo. Claro. Este fue un documental... De hecho, se estrena en San Sebastián. Se estrena en San Sebastián. El día que lo podamos ver en Netflix acá, lo pueden ver en toda América.
Y era contar un caso complejo. Y después la justicia, que es la que tiene que realmente trabajar en eso, puede hacer, digamos, nosotros no estábamos buscando llegar a las conclusiones, sino poder explicar algo que se remontaba a más de 20 años. Alguien hasta me mencionó como los planos aéreos, por qué hicimos tanto hincapié, y en parte es porque cuando pensás en algo así para el mundo, necesitas explicar la relación. Todo el mundo acá sabe dónde queda Plaza de Mayo y Puerto Madero. Pero un tipo en París, en Hungría, donde sea, no lo sabe. Entonces, poder explicar gran parte de eso, cuando se habla de las llamadas y demás, son temas que uno tiene que poder visualizar. Para el argentino es obvio. Y esa fue buena parte de tu tarea. Sí. Sí, eso, gran parte del rol del director de fotografía es primero entender qué queremos generar, cómo se quiere mostrar, un sentimiento, digamos, cuando uno ve las entrevistas que hicimos, hay una consistencia, no es casualidad, digamos, se eligen ciertos espacios, son interiores, se busca un contraste, se busca un look muy específico. Y eso va hasta los planos aéreos, ¿no? Es que uno se pueda meter en ese mundo y que no se sienta que son un montón de cosas juntas, que fue un rejunte. Bueno, destacamos, Lucas Gatt es argentino y bueno, finalmente después de vivir muchos años en Estados Unidos y en buena parte del mundo, porque él va donde lo lleva su trabajo, va a estar un poquito más radicado en la Argentina. Sí. No entendemos por qué, básicamente, pero seguramente tendrá sus buenos motivos. Así que, bueno, un lujo realmente, ¿no? De verdad, más allá del chiste, es un lujo que un tipo como vos, tan preparado y demás, que se ha ido al exterior y bueno, ha trabajado en este documental como en otros tantos que realmente... bueno, han sido muy, muy exitosos. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Sí, en gran parte es por eso, porque vuelvo a la Argentina porque creo que acá hay un montón de talento. A cada festival en el mundo que pude ir... Acá también dice, acá. Acá, Ahí. Acá. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedar acá. Acá hay mucho talento. Lucas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Este aplauso para vos. Lucas Gatt, atención, director de fotografía de este documental que vean en Netflix que habla de lo que ha ocurrido de alguna manera el 18 de enero y en todo lo que tiene que ver con la causa AMIA, nada más y nada menos, que terminó con 85 muertos, más de 300 heridos, pero también con la vida de Nisman. Así que lo recomendamos. Ahora sí, Tamara Bella. Ahora sí, yo creo que Lucas dijo talento.